corte. Okay. Voy a empezar la grabación. Entonces, mire, lo que le estaba comentando era, este punto, ustedes recuerdan, tienen que tener dos ecuaciones para poder resolver las dos incógnitas. La primera ecuación normalmente va a venir a partir de las ecuaciones de estática. En este caso usamos solamente sumatoria de momentos en el engrane, ¿ok? En el engrane C. Voy a colocar aquí, en el engrane C. Entonces, de esta manera ya tenemos nuestra primera ecuación por sumatoria de momentos. Y después, nuestra ecuación de compatibilidad puede ser utilizando el arco, que va a ser el mismo lo que se desplace un engrane, lo que se desplaza en el otro lado. Por ejemplo, este es S, un arco S. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que como están en contacto ese engrane, C con E y C con B, nosotros podemos relacionar esos arcos S, vamos a llamarlo aquí, este arco S, con el otro arco S del engrane B en E. ¿Sí, sí está claro cómo resolver este problema? ¿O dudas, preguntas que tengan ahí? Ahora vamos a revisar los de la tarea. Por ejemplo, una pregunta, ¿cuál sería entonces el, el torsor interno a lo largo de la barra FE? ¿Quién me dice? Profe, ¿no sería 40? 40. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste a ese número? Pues, profe, en la barra O tú dices CD. la Ajá, mitad de exacto. 80. Pero mira, ¿qué pasa? Que los engranes eh, van a tener diferente radio. El engrane E tiene un radio de 50, mientras que el engrane B tiene un radio de 75. Ya. Entonces eso va a hacer que las deformaciones sean distintas. O sea, el ángulo de giro en cada uno de ellos va a ser distinto. Mira, por ejemplo, esta ecuación, la ecuación de compatibilidad que tenemos aquí al final. Lo que es igual entre ellos es el arco S, ya, el desplazamiento eh, a lo largo de la circunferencia. Es el que es el mismo entre ambos engranes, pero el giro es distinto. Por ejemplo, vamos a dibujarlo algo aquí así. Ya, este giro teta es diferente al giro de este otro engrane. Lo que va a ser igual es el desplazamiento S. ¿Ok? Eso va a hacer que nuestras fuerzas FE y FB sean distintas. Ya. O sea, el torsor de 80 newton-metros va a ser soportado por ambos engranes E y B, pero con fuerzas de contacto distintas. ¿Ok? Tengan eso ahí presente. Bueno, no Profe, sé si si, tienen. por ejemplo, si el B y el E tienen el mismo radio, sí serían las fuerzas iguales, ¿cierto? Exacto, si fueran simétricos, todo tuviéramos seguro que incluso que las barras EF y AB, las barras que tenemos acá,
que tengan la misma rigidez, tengan la misma sección transversal. Si todo es igual, ok, ahí sí serían iguales. Pero si uno tiene un material distinto, la rigidez va a ser distinto, el valor de G es distinto, entonces va a hacer que los giros sean diferentes. ¿Ok? Entonces, tengan presente, por ejemplo, este tipo de problemas, porque yo me acuerdo cuando di las clases, muchos parciales se parecían a esto. ¿Ok? Bueno, entonces, el de la tarea, yo creo que era bastante sencillo en que, por ejemplo, el torsor interno a lo largo de A y B y de C y B y de C y B, el torsor interno era 200 libras pulgadas, ¿correcto? Eh, Ahora, lo que era como importante entender era cómo el giro de una sección a la otra se van a sumar. Por ejemplo, el giro en C va a ser igual al giro de C visto desde B más el giro de B visto desde A, ¿correcto? Ya a calcular el giro, ¿tienen dudas, preguntas sobre esa ecuación? Por ejemplo, ustedes saben que es el torsor interno, la longitud del segmento, el momento polar de la sección transversal y la rigidez del material. ¿Ok? Entonces, era solamente sumar los ángulos de deformación que tenemos ahí. ¿Ok? Antonio me escribió que tenía problemas de conexión o que no, Antonio, solamente hemos estado revisando el problema de la tarea y uno que voy a colocar de tarea para el día de hoy. Bueno, para antes de la clase del viernes. Entonces, no estoy resolviendo toda la tarea porque quiero empezar ya con el tema de flexión esta semana, entonces es para que tengan claro cómo se haría el problema. Profe, Y pregunta, ya que se viene la semana de octubre, o sea, esta, la que nos van a dar completa, ¿cuándo sería el parcial? el parcial, yo creería que sería, déjame ver aquí el calendario, yo creería que sería el miércoles 30 o sábado 3, no estoy seguro. ¿Ok? O sea, entraría hasta flexión, pero lo voy a discutir con los profesores esta semana para ver cómo hacemos. ¿Ok? Pero, profe, el miércoles nosotros nada más tenemos una hora, o sea, me imagino Sí, que sería el sábado. o sea, eh, la idea es entonces, si lo hacemos el miércoles, que el parcial sea de una hora y si se hace el sábado serían dos, pero el problema es que con el tema de cuándo debemos reportar las notas del segundo corte, ya es por las fechas eso. Entonces, yo la estoy confirmando esta semana para ver cuándo sería, ¿ok? Bueno, entonces, mire, siguiendo, así para que tengan una idea de cómo hacer el problema. Y el otro problema también es sencillo en el caso en que la discusión aquí que hay que tener en cuenta que el J de la sección AC es distinto al J de la sección CB. Ojo con eso. Y también los torsores internos. Por ejemplo, el torsor interno para la sección AC, por ejemplo, si este es el torsor A, y aquí sería el torsor
B. El torsor interno, desde A hasta C, sería torsor en A, o sea, la reacción en el apoyo en A. Mientras que el torsor interno de la sección CB, ¿ok?, sería T torsor en A menos 60 libras pulgada por pulgada X menos 5 pulgadas. Esa sería como la ecuación del torsor interno desde C hasta B. ¿Ok? ¿Cómo lo sacamos? Si ustedes, por ejemplo, hacen un corte aquí en la mitad de la sección AC, el torsor interno en magnitud debería ser igual a TA. ¿Correcto? ¿Tienen dudas ahí, preguntas? Mientras que si ustedes hacen un corte aquí entre la sección CB y nos quedamos con este segmento, el torsor interno ahí sería TA menos 60 X menos 5, con las distancias en pulgadas. Si les quedó claro aquí, o dudas, preguntas que tengan. ¿Y cuál sería la ecuación de compatibilidad? ¿Quién me dice? Profe, o sea, como estos están empotrados, visto desde C, las deformaciones van a ser, la suma de las deformaciones va a ser igual a 0. Por ejemplo, de B visto desde A va a ser 0. ¿Correcto? ¿A qué es igual la deformación? Porque este B, ojo donde está B, B es el otro empotramiento. Va a ser igual a la deformación de C vista desde A más la deformación de B vista desde C. Y eso tiene que ser igual a 0. Y en cada segmento vamos a tener un torsor interno y vamos a tener un J distinto. ¿Ok? ¿Está claro cómo resolverlo? ¿Dudas, preguntas? Si tienen dudas, háganlas ahora. ¿Ok? Profe, la deformación, o sea, es igual a 0 por lo que está empotrado, ¿cierto? O Sí, sea, es estáticamente indeterminado. correcto. Tienen dos reacciones en los apoyos que hay que calcular. La reacción en B y la reacción en A. ¿Ok? Si tienen más dudas, preguntas, recuerden que tengo atención a los estudiantes al finalizar la clase. ¿Ok? Entonces, voy a abrir las diapositivas de lección. Ok, entonces, dudas, preguntas que tengan hasta ahora de la parte de torsión antes de empezar lección, no sé. ¿Todo claro? ¿Saben cómo calcular esfuerzos cortantes, el máximo esfuerzo cortante, cómo calcular ángulo de giro y cómo calcular
casos en donde sean problemas indeterminados con la ecuación de compatibilidad. Entonces, miren, ahora en este capítulo vamos a hablar de otro tipo de carga. Entonces, ¿se acuerdan que los tipos de carga que hemos hablado son carga axial, ¿ok? Fuerza cortante, momento torsor, y ahora vamos a hablar de momento flector. Ok. ¿Cómo están aplicados? La carga axial, si tenemos un elemento, hay una fuerza P aplicada a lo largo del eje de la barra. ¿Ok? La fuerza cortante, por ejemplo, si tenemos este segmento aquí, la fuerza cortante está aplicado paralelo a la sección transversal. El momento torsor tenemos nuestro eje y el torsor se aplica a lo largo del eje. ¿Ok? Por ejemplo, tengan cuidado con las unidades. Recuerden que P es en Newton, por ejemplo, y B también es en Newton, y torsor, Newton metro o libra fuerza, o libra pie, libra pulgada, ¿ok? Y ahora lo que vamos a ver en este capítulo es momentos flectores. Los momentos flectores, y nosotros tenemos una sección transversal como esta, este es un eje de simetría. Imagínense que tenemos un momento aplicado de esta manera. Miren que puede ser un momento aplicado a lo largo de ese eje de simetría o puede ser un momento aplicado a lo largo de este eje vertical de simetría. Si ven la diferencia con el torsor estaría aplicado a lo largo del eje de la sección, de la pieza. Los momentos flectores van a estar aplicados a lo largo de los ejes de simetría de la sección transversal. ¿Ok? Es importante que identifiquen qué tipo de carga es la que está siendo aplicada. Quiero que noten la diferencia. Y eso también se da en Newton metro. Correcto, las unidades de los momentos flectores es Newton metro o libra pie, libra pulgada, es fuerza por distancia, es un momento, ¿ok? Algo Sí, importante, ¿sí? tengo una pregunta, profesor. Al momento de los parciales son, por ejemplo, el segundo es acumulativo, es decir, o sea, va a entrar axial, cortante o solo entra torsor y flector. Yo creo que para este parcial solamente va a entrar torsor y flexión, pero miren que todo se va relacionando. Entonces, cuando vemos cargas combinadas, vamos a tener todos los tipos de cargas, ¿ok? Entonces, pero para este sí sería solo torsor y flector, ¿ok? Gracias. Entonces, miren, algo importante, el esfuerzo. Estos tipos de carga, axial, cortante, torsor, nosotros ya vimos que pueden generar esfuerzos normales o esfuerzos cortantes tau.
Esfuerzo normal sigma, esfuerzo cortante tau. Por ejemplo, la carga axial, ¿qué tipo de esfuerzo nos generaba en la pieza? ¿Qué me recuerda? Normal. Correcto, Carlos. Esfuerzo normal sigma. ¿Y cómo lo calculábamos? Fuerza sobre área. Correcto, Sebastián. Fuerza sobre área. ¿Ok? Fuerza cortante todavía no le hemos dado en detalle. Vamos, pero sabemos que va a generar un esfuerzo cortante. ¿Ok? La distribución y la forma, cómo se genera, lo vamos a dar más adelante. Ahora, el momento torsor, ¿qué tipo de esfuerzo nos genera? Cortante. Correcto, esfuerzo cortante. ¿Y cómo lo calculamos? No era fuerza por, ¿Fuerza? fuerza Era por el... torsor, ¿no? Torsor por Torsor. radio sobre momento polar. Ujú. El radio sobre el momento polar, correcto. Y recuerden, tengan presente cómo es la distribución de ese esfuerzo cortante. Máximo en la periferia y se va haciendo cero hacia el centro. ¿Ok? Por ejemplo, el esfuerzo normal generado por la carga P es uniforme. En todos los puntos de la sección es el mismo valor de sigma. Pero en el torsor, el esfuerzo tau cambia con el radio, con la distancia del centro hasta el punto de aplicación. Entonces, ojo con eso. Ahora, el momento flector que vamos a empezar a trabajar nos va a generar ¿qué tipo de esfuerzo? Okay. ¿Quién adivina? Ok. Nos va Esfuerzo flector. a generar un esfuerzo normal. Ok. Los dos únicos tipos de esfuerzo son esfuerzo normal o esfuerzo cortante. El momento flector M, que tenemos ahí dibujado en azul, nos va a generar esfuerzos normales en nuestra sección transversal. Vamos a ver en más detalle cómo lo vamos a calcular. Va a ser el momento aplicado, la distancia C al eje neutro, por ejemplo, la distancia C desde este punto al eje neutro sobre el momento de inercia respecto al eje donde se aplica el momento. Puede ser, por ejemplo, si este es el momento, el eje X, este es el eje Y, puede ser X o Y. Vamos a ver en más detalle eso, pero es para que tengan como que una idea de qué es lo que vamos a hacer. Y también la distribución de esfuerzo es distinta. Si hay un momento aplicado a lo largo de este eje, ese esfuerzo va a ser de compresión máximo en estas fibras y va a ir disminuyendo a medida que nos acercamos más al eje neutro. Entonces aquí el esfuerzo normal va a ser 0 en el eje neutro y después estas fibras van a estar a tensión. ¿Ok? ¿Sí se imaginan un poco cómo van a ser la distribución? Vamos a ver unas imágenes que van a ser de pronto un poco más claras, pero yo quería que con este
en este slide, en esta presentación, en esta parte, entendieran qué es lo que vamos a hacer. Tienen que entender que hay diferentes tipos de carga y el efecto en nuestra sección transversal, el esfuerzo que van a generar puede ser esfuerzo normal, esfuerzo cortante. El momento flector, este capítulo que vamos a dar, van a generar esfuerzos normales. Tienen que tener eso claro. ¿Ok? Y la distribución de esfuerzo no va a ser uniforme como pasaba con la carga axial. Para la carga axial, fuerza sobre área, en todos los puntos de la sección era el mismo valor, fuerza sobre área. Esa era la misma magnitud. Para el momento flector, dependiendo de el punto, qué tan alejado esté de ese eje neutro, va a tener un distinto valor para ese esfuerzo normal. ¿Ok? Claro, hasta ahora. ¿Todo bien? ¿Dudas, preguntas? Bueno, sigamos. Entonces, de estática, esta diapositiva es para recordar qué pasa, que en muchos problemas típicos de flexión, nosotros vamos a tener vigas, elementos con cargas distribuidas. Entonces, muchos problemas tenemos que hacer primero nuestro diagrama de fuerza cortante y después hacemos nuestro diagrama de momento flector. Entonces, esta va a ser la convención que vamos a usar. Si la carga distribuida está aplicada hacia abajo, eso es positivo para nosotros. ¿Ok? Si la fuerza cortante hace girar la pieza en este sentido, el sentido de las manecillas del reloj, eso va a ser positivo. Y si el momento flector aplicado comprime las fibras de arriba y tensiona las fibras de abajo, eso va a ser un momento positivo. ¿Ok? Esta es nuestra convención de signos para las vigas. Ojo. ¿Ok? Si pueden, en las horas de monitoría o en las horas de refuerzo, tengo entendido que la idea es que en esas horas se hagan bastantes ejercicios de este tipo, que son de estática y que ustedes ya deberían manejar. Entonces, igual vamos a hacer un problema aquí para repasar un poco, pero sí les aconsejo que practiquen mucho hacer este tipo de diagramas. Diagrama de cortante interno y diagrama de momento flexor. ¿Ok? Por ejemplo, esta es nuestra carga distribuida W. ¿Ok? Y la relación entre el cortante y la carga distribuida va a ser que la derivada del cortante con respecto a X es igual a menos W. Por ejemplo, ¿qué valor tiene W aquí? Aquí W es 0, ¿correcto? Entonces miren que en la pendiente de la gráfica, aquí la pendiente es 0. Ahora W comienza a crecer. ¿Qué significa que W empiece a crecer en magnitud? Aquí en la ecuación, si W crece en magnitud, nos dice que la pendiente del diagrama de cortante va a ser cada vez más negativa. Por eso es que vemos aquí que la pendiente va desde 0 y comienza a ser cada vez más una pendiente de mayor magnitud, pero negativa. ¿Ok? Ahora,
¿qué relación hay entre el cortante y el momento? Es la ecuación que tenemos en la parte de abajo. Que la pendiente del momento va a ser igual al cortante. Por ejemplo, en este punto, el cortante es 0. Entonces, la pendiente del diagrama de momento es 0 en esta parte de M de B de X. Por ejemplo, aquí en este punto, donde empieza, ahí el valor del cortante en A es un valor positivo. Eso quiere decir que acá, en la parte de abajo, ustedes se alcanzan a ver que este valor de la pendiente va a ser de M de X, es un valor positivo. Mientras que en la parte en B, como tiene un valor negativo, el cortante Bx negativo, la pendiente aquí también va a ser negativo. Entonces es como la relación que hay entre carga distribuida, diagrama de cortante, diagrama de momento. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas que tengan de esto? ¿Todo claro? Profe, yo me perdí un poco en la parte en que relaciona el cortante y el momento. Ok, déjame y lo revisamos. El cortante y el momento, ok. La relación entre el cortante y el momento es la ecuación que tenemos aquí en el cuadro verde. Ok, decimos que la pendiente del momento con respecto a X es igual al cortante. Por ejemplo, déjenme borrar aquí un poco. En este punto, donde el cortante es 0, si el cortante interno es 0 ahí, ¿qué quiere decir? Que de M de X es igual a 0. ¿Qué significa que en una ecuación que la pendiente sea 0? En este caso, vemos que la pendiente aquí es horizontal. ¿Sí lo ven? Por Sí. ejemplo, una línea recta con pendiente positiva es de esta manera. Una línea recta con pendiente negativa viene de esta manera. Una línea con pendiente 0 es horizontal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros ya tenemos que en nuestro diagrama de cortante, en este punto en el medio donde el cortante es 0, vamos a saber que el momento en ese punto va a tener pendiente 0. ¿Ok? No va a tener un valor en magnitud 0 en el momento, solo la pendiente es 0. ¿Ok? Por ejemplo, en este punto en B, en el punto en B, el valor del cortante es menos BB, ¿correcto? ¿Sí lo ven acá? El valor del cortante es todo esto. Ese valor es negativo, ¿ok? Entonces, la pendiente en ese punto del diagrama de momento va a ser una pendiente negativa. ¿Cuál es el valor de esa pendiente? Menos BB. ¿Ok? ¿Está claro? Eso es la relación con las pendientes. Ahora, ¿qué pasa con las magnitudes? Por ejemplo, si nosotros calculamos el área bajo la curva que tenemos aquí, esta área bajo la curva, la integral de b de x
¿A qué sería igual? ¿Quién me dice? Al momento. Correcto, al momento. Entonces, esa área bajo la curva, desde, por ejemplo, 0 hasta P, este es el punto P, ese integral me va a dar la magnitud del momento M. ¿Ok? Entonces, yo sé que esto lo tuvieron que haber visto en estática, pero vamos a repasar con el siguiente ejercicio, ¿ok? Por ejemplo, tenemos esta viga. ¿Qué es lo primero que debemos hacer si tenemos un tipo de problema así? ¿Qué me dice? Equilibrio. Correcto. Hacer las fuerzas de las ecuaciones de equilibrio y calcular las reacciones. ¿Ok? Aquí en B van a haber dos reacciones. BX, BY. ¿Por qué sé yo que hay dos reacciones? El tipo de conexión. Recuerden, conexión con pasador. Y acá en A solamente va a haber fuerza en Y por el tipo de apoyo. ¿Ok? Entonces, si hacemos diagrama de fuerza, si hacemos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos en B, vamos a obtener cuáles son las reacciones. ¿Ok? Por ejemplo, aquí AY debería ser 9.5 kilolibras. ¿Ok? ¿Saben cómo calcular las reacciones, cierto? No sé si tienen dudas o preguntas ahí. Y BY, oh, me equivoco. BY sería 0.5 kilolibras. ¿Ok? Y BX 0. Entonces, ya nosotros tenemos la carga W, ¿cierto? Distribuida, tenemos fuerzas puntuales y vamos a hacer nuestro diagrama de cortante. ¿Ok? Quiero que entre todos lo hagamos para que quede claro. Imagínense que este es esto, eje X, este es el punto A, aquí está el punto donde se aplica el momento y este es el punto B. ¿Ok? ¿Qué valor del cortante empezaríamos en este punto que tenemos aquí a la izquierda? En -2, ¿no? Ojo que esto es una carga distribuida desde el extremo a la izquierda hasta el punto B. Si nosotros hacemos un corte ahí en ese segmento Sería cerca al 0. extremo, prácticamente sería 0. O sea, empezaríamos aquí con este valor de 0. ¿Ok? Ahora, desde este punto hasta A, ¿qué carga tenemos aplicada? Tenemos los dos W igual a 2 kilolibras por pie. Profe, o sea, que sería como o sea, en el diagrama de cortante sería como un triángulo. Hasta, Correcto, va a ser como un triángulo, ¿ok? Pero ¿es este triángulo o este triángulo? ¿Quién me dice? El de abajo, bro. Jorge, ¿por qué el de abajo? Porque la carga va hacia abajo, bro. Entonces, o sea, tiene que contrarrestar la que viene de ahí después, ¿no? Ok. Es bien, Jorge, en que es hacia abajo, pero
¿Cuál sería la razón? Recuerda que dB de X es igual a menos W, ¿correcto? Este valor de 2 kilolibras-pies, ¿es positivo o negativo? Negativo. Positivo, mentira, positivo. Positivo de acuerdo a nuestra convención. ¿Sí lo ven? La carga distribuida que va hacia abajo va a ser positiva. Entonces, si la carga es positiva y con este signo menos que tenemos aquí, entonces nos queda que la pendiente de B de X va a ser menos 2 kilolibras-pie. Entonces, esa va a ser la pendiente acá. Ok, negativa. Ahora, ¿hasta qué valor? ¿Cuál sería el valor del cortante ahí? 10. Ahora sube hacia 10. hasta 7. Correcto, 10. ¿Cómo sacaron ese 10? ¿Quién me dice? Profe, el área del cuadradito es, o sea, porque son 2 kilolibras por pie, entonces 2 por 5. Correcto, esta área sería 2 por los 5 pies que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos 10 kilolibras. Profe, una pregunta. ¿Sí? O sea, y podría haber el caso de que, o sea, de que diga menos 2 kilolibras pie y esté los símbolos, o sea, esté la flecha hacia abajo. Y en ese caso sería positivo la pendiente. ¿Cómo? Repíteme la pregunta. O sea, porque usted dice que esos 2 kilolibras son positivos, ¿cierto? Y Okay. pero son, o sea, por lo que explicó ahí, entonces serían menos 2 kilolibras. Pero Okay. ¿qué tal si se fuera, o sea, fueran menos 2 kilolibras y estuviera las flechitas para abajo? Eso es imposible, o sea, eso nunca va a pasar. No, sí va a pasar. De hecho, yo creo que hay un problema en donde aquí en las diapositivas hay como un avión o algo, entonces la fuerza distribuida va hacia arriba. Ya, en las alas, por la fuerza O sea, de profe, empuje. él lo que dice es que si la carga distribuida va hacia abajo puede tener signo negativo. No. Si la carga distribuida va hacia abajo, eso viene siendo para nosotros positivo. Lo que pasa es que la relación entre el cortante y W es esta ecuación que tenemos encerrada en rojo. ¿Ok? Que tiene ese signo menos ahí incluido. Mira que para el momento no tiene el signo menos. ¿Ok? Hay que tener cuidado ahí. ¿Ok? No sé si está claro, preguntas. Profe, y ahora subiría hasta 7.5, ¿no? ¿Hasta dónde? 7.5. 7.5. ¿Cómo lo sacaste? No subiría hasta 0,5. Correcto, hasta 0,5. ¿Por qué? Porque hay una carga AY aplicada hacia arriba. Sí, porque, okay, sí, profe, porque menos. Entonces aquí sería menos 0.5. ¿Ok? Ahora, ¿qué fuerza está siendo aplicada entre el punto A y donde se aplica el momento? Aquí. Ninguna. Ninguna. Entonces, si W es 0, ¿correcto? ¿Cuál Se vendría mantiene siendo constante, de B de X? ¿no? 0. Se mantiene. Ajá. Entonces, ¿cómo sería nuestra gráfica del cortante? Se Se mantiene constante, ¿no, profe? A ver, y ahí Es sube. una línea red A una horizontal. línea recta. Ahora, en este punto hay un momento aplicado de 30 kilolibras-pies, ¿correcto? ¿Cómo cambia eso en nuestro diagrama? Pero eso no influye en el de constante, ¿no?
Correcto, no influye, entonces seguimos de largo. Y después en B hay una fuerza vertical hacia Subiría arriba el 0. de Subiría 0.5, entonces sube. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro cómo lo hicimos? ¿Dudas, preguntas? Sí, profe. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo sería nuestro diagrama de momento? ¿Qué momento está siendo aplicado en el extremo a la izquierda? Aquí. Ninguno, ¿cierto? Entonces 0. Entonces empezamos desde 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué valor tiene esta área? Que son 5 pies. 5 pies. 5 pies. Estas distancias las tomé del dibujo. 5 pies son aquí, 5 acá, 5 acá. Sería como 10x, tipo así. ¿Cuánto sería el valor del área que tenemos aquí? 25. 25. ¿Cómo lo sacaste? O sea, base por altura sobre. O sea, 10 por 5 entre 2. Porque es un triángulo. Correcto, 25. ¿25 positivo o negativo? Negativo. Negativo, porque esta área está debajo del eje, ¿cierto? Esta área es negativa, ojo. Entonces quiere decir que en este punto nosotros vamos a tener un momento de menos 25 kilolibras pie. ¿Ok? Ahora, ¿cómo llegamos desde 0 en este punto al inicio del eje hasta ese 25? Así, así o así. Sería en forma de parábola. En parábola. ¿Por qué en parábola? Cuéntame, Diego. O sea, que no sé cómo explicarlo. Ok, mira que el cortante es una ecuación de una línea recta, ¿correcto? Y nosotros en esta diapositiva tenemos que, si el cortante es un polinomio o una línea recta de grado 1, por ejemplo, ax más b, la integral o el momento va a ser una parábola, ax al cuadrado más bx más c, ¿correcto? O sea, es un polinomio de un grado mayor. Ya. Ahora la pregunta es, ¿puede ser entonces o cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? ¿Correcto? Puede ser, ahí tenemos dos trayectorias, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. ¿Quién me dice cuál de las dos sería? Presten atención a la pendiente. Profe, creo que es cóncava hacia abajo, si no estoy mal. ¿Por qué, Jorge? O sea, porque uno como que le empieza a dar puntos críticos. Por ejemplo, Pero no recuerdo muy bien, pero Ok, sí, sí. por la integral, por los límites, no, o sea, no recuerdo muy bien, pero sé que es con los puntos, pero sé que es cóncava hacia abajo. Ok. Bueno, miren, por ejemplo, cómo lo hacía yo. El cortante, aquí al inicio, tiene que valer 0, ¿cierto? Entonces yo sé que la pendiente aquí tiene que ser 0 al inicio del diagrama. Y a medida que yo me voy desplazando hacia
esta dirección, el cortante es cada vez más negativo. Esto quiere decir que la pendiente ahora es así, más negativa, más negativa, más negativa. Entonces va a generar que la gráfica sea algo así. ¿Sí lo ven? ¿Por qué digo yo que es más negativa? Aquí la pendiente tiene que ser 10 kilolibras, mientras que aquí la pendiente tiene que ser 0 por el valor del cortante. Miren aquí el cortante cómo va cambiando. Por ejemplo, aquí es 0 al inicio, perdón. Aquí es 0 y aquí es 10 kilolibras. Aquí en la mitad de pronto es 5. Pues la pendiente aquí tiene que ser 5. Perdón, menos 5. Menos. Entonces, imagínense, empieza en 0 y después cada vez la pendiente es más negativa. Más. Hasta que llega a menos 10. ¿Ok? Sí queda claro. Porque si lo hacemos de la otra manera, por ejemplo, que la gráfica ven así, cóncava hacia arriba, aquí vemos que la pendiente es grande al inicio. Esta pendiente que tenemos aquí, que voy a dibujar en... Esta pendiente al inicio que voy a dibujar en naranja es una pendiente grande. Y aquí la pendiente es casi 0. ¿Sí lo ven? ¿Se alcanzan a ver la línea naranja? Fue una pregunta. Sí. Bueno, aquí te hago, eso no lo puedo meter por métodos literales para calcular el cortante de los compuestos. Ahora, dividamos entre uno. Sebastián, no te escuché bien, había muchas voces. Que si eso yo no lo puedo meter por métodos integrales y calculo los momentos y los constantes. Sí, por correcto. sección. Lo puedes hacer como tú te sientas más cómodo. Esta es como la forma en que yo lo hacía, pero ustedes lo pueden hacer como se sientan más cómodos, no hay problema. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Que aquí, si lo hacemos de esa forma, esa trayectoria roja con las pendientes en naranja, no concuerda este valor de la pendiente con el valor de B del cortante, porque la pendiente en ese punto, el cortante en ese punto es 0 y la pendiente en ese punto no es 0, es un valor con una pendiente bastante negativa, mientras que acá cerca del valor de A, la pendiente es cercana a 0, pero el valor del cortante en ese punto debe ser menos 10. Entonces, esa es como la forma de identificar cuál sería la trayectoria. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, después de aquí, por ejemplo, tenemos otra área que debemos calcular. ¿Cuál sería esa área que tenemos entre el punto A y el punto de aplicación del momento? ¿Quién me dice? 2,5. Ok, 2,5. Negativa, ¿cierto? Menos 2,5 kilolibras por pie. Eso quiere decir que desde menos 25, debemos bajar
hasta menos 27.5. ¿Ok? Y miren que lo hago en una línea recta con pendiente negativa. Esa pendiente es menos 0.5, el valor del cortante en todos esos puntos. ¿Ok? Después hay un momento aplicado, correcto, de 30, un momento puntual de 30 kilolibras-pies. Por la forma en que ese momento, como ese es el momento externo aplicado, miren que hace girar en las manecillas del reloj, ¿correcto? Sería un momento negativo. Pero nosotros... Subir de 30, no. Sí, el momento aplicado es menos 30 porque va en sentido de las manecillas del reloj. Pero como estamos nosotros haciendo es la carga interna generada, va a subir. O sea, sube, todo esto es más 30 kilolibras por pie. O sea, va a subir hasta 2.5 kilolibras pies. Porque estábamos en menos 27.5. ¿Ok? Y después, esta área que tenemos en verde, vamos a dejarla aquí, son menos 2.5. Eso quiere decir que desde este punto hasta acá tenemos que bajar menos 2.5 y el valor de la pendiente aquí es 0.5 kilolibras pies. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, ¿puede repetir por qué es que toma más 30? Ok. El momento aplicado, mira la gráfica del dibujo. En azul, tú ves cómo está aplicado ese momento. Si tú aplicas el momento, ese momento está entrando o saliendo de la pantalla. Estaría entrando, ¿cierto? O si tú lo ves con el sentido del giro, va en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Ok? ¿Sí alcanzas a ver el giro en azul? Sí, sí. Bueno, entonces ese es un momento negativo, ¿ya? Que vaya en sentido de las manecillas del reloj. Ahora, ¿por qué subimos? Porque nosotros estamos haciendo un diagrama de momento interno. Momento interno sería como la reacción de esa carga. Entonces va a tener el signo opuesto. Ese momento va a hacer que nuestro diagrama suba. Va a subir 30 kilolibras pies. Pero nosotros estábamos en menos 27.5. Si tenemos menos 27.5 y subimos 30, va a llegar hasta 2.5. ¿Ok? ¿Sí está claro? Listo, profe, sí. Ok. Y después ya tenemos esa área negativa que tenemos en verde de menos 2.5 y va a hacer que nuestro diagrama baje hasta 0. ¿Y cómo va a bajar? Con una pendiente negativa de menos 0.5, que es el valor del cortante en todo ese segmento. ¿Ok? Entonces, mire, ¿qué pasa? Con este diagrama nosotros ya podemos identificar dónde tenemos el momento interno de mayor valor absoluto. En este caso, el momento interno de mayor valor absoluto es menos 27.5. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo ahí? Y ese momento interno es el que va a generar un mayor esfuerzo normal en nuestro componente. ¿Okay? En la próxima clase vamos a seguir, le voy a dejar de tarea este problema, ¿okay? Hacer el diagrama de cortante, momento flector. ¿Tienen dudas, preguntas? Profe, disculpe, el horario de atención, ¿ella lo tiene hoy o...? Es hoy de 10:30 a 11:30.
Ahora que nos terminemos la llamada, me conecto al otro link, ¿ok? Listo. Profe, una pregunta, ¿puedo enviarle la tarea 6 ahora? Es que tuve un parcial y no me dio tiempo de enviarla, para que se la pueda enviar ahora. Sí, dale. Mejor tarde que nunca, no hay problema. Dale, profe. Bien. Hasta luego.